Mayo 15 de 2020, 4 de la tarde. Bueno, esta rosa me hace acordar de un poema de los tantos que he escrito acerca de la rosa y la cruz. Pero entremos en materia y otro día les hago un recital de poemas esotéricos. Buenas tardes, bienvenidos. Primero vamos a leer una parte de la obra de Krumheller, Rosa Esotérica, que es una obra mística que recomendamos a todos los estudiantes que la lean. Ya sé que se la van a mandar ahora mismo. Bueno, dice así: tu piedra. Tú tienes una piedra. ¿No lo sabías? Sí, mira. Recuerde que durante todo este mes, o mes y medio, hemos hablado de la piedra una y otra vez. Cuando hablamos de Parzival, cuando hablamos del Lohengrin, cuando hablamos del Nibelungo, en todo siempre hemos hablado de la piedra. ¿No lo sabías? Mira, en los bajos fondos de ti mismo, más allá de tu estulticia incrustada en el muro de tu propia subconsciencia, hay una piedra, bruta, fría, impasible, con la dureza del más duro mármol, con la tosquedad rocosa. Pero tienes una piedra y no la ves, no la percibes, no la palpas, no sientes sus efectos y sin embargo vive. Vive allí en la soledad de tu caverna esperando el instante de ser labrada. Esa piedra que esotéricamente se dice esa piedra bruta, es decir, sin pulir, sin trabajar. Esa piedra que según la masonería es la piedra angular sobre la cual hay que construir el templo. Esa piedra a la que Jesús hace referencia con el simbólico Pedro al decir Petrus, Petra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y además dice que esa piedra se encuentra ignorada en la soledad de tu caverna. Y cuenta la tradición exotérica que el niño Cristo nace en una caverna, entre pajas, rodeado de una mula y de un buey, que esa sagrada y divina Virgen da a luz al niño Cristo en esa caverna. Son símbolos, símbolos, símbolos. Ustedes ya tienen todos los elementos para identificar el simbolismo de lo que estamos hablando. Y es muy importante que nos esforcemos en meditar y en descubrir ese simbolismo profundo, esotérico, porque cuando descubrimos algo por nosotros mismos, es un conocimiento que no nos lo arranca ni siquiera en la muerte. Lo traeremos para otras vidas allí. En cambio, si se les cuenta siempre, entonces en pocas horas ese conocimiento se diluye, se pierde, se va, es evanescente. Se te puede pasar la vida, este efímero tránsito, ignorando siempre su existencia, y ella habrá esperado inútilmente que tu interna mirada la haya descubierto en la monotonía de su larga espera. Un momento, por favor, les cierro la ventana para que no les dé ese resplandor del fondo. Se le puede pasar la vida ignorando su existencia. Y tristemente lo que le sucede a prácticamente todo el mundo en estos 7.400 millones de seres que estamos encarnados. Se pasa la vida y no nos damos cuenta de la existencia de esa piedra, la piedra angular sobre la cual se construye el templo. Que seamos conscientes de eso. Si la dejas pasar, si no la despiertas,
si no la abres. Si ha de continuar ese sueño extático, cuando ya no existas, cuando dejes de ser, tornará al montón de tantas piedras como quedaron en el camino, yerto bagaje los que hicieron como tú. Si en cambio no quieres que duerma, si tratas de despertarla porque un dolor o una pena honda dieron conciencia a tu vida, si intentas bucear dentro de ti mismo y consolarte con las grandezas de tu espíritu para enjugar, yo no sé cómo está, yo miro cómo, sí, para enjugar. Si intentas bucear dentro de ti mismo y consolarte con las grandezas de tu espíritu para enjugar internamente tantas y tantas lágrimas que no pudieron secarse al exterior, entonces suspira profundamente, llama en el cerrado mesón de tus causas interiores y busca tu piedra. Es tosca e imperfecta, ¿verdad? Pues hazle saltar las primeras lascas para irla moldeando, pero hazlo con cuidado, con amor. Que en la piedra que tocas está la rosa, el tesoro de tu propia alma. La rosa, los rosacruces, el alma, lo que tenemos que cultivar en tiempo y espacio, el alma. Y finalmente el alma se sumergirá en el ego, en la conciencia. Esa será la rosa final de la evolución terrestre, por lo menos. Bueno, dejamos allí a don Krumheller y entonces continuamos con nuestro estudio en donde hablamos ya de evolución, de causalidad, ley de causa y efecto, karma, renacimiento, reincorporación. Hoy hablaremos de la epigénesis y pasaremos a más y más temario. Entonces recuerden, las grandes leyes de la vida son evolución, causalidad y renacimiento. Son las grandes leyes del universo y especialmente nosotros, seres en evolución. Ahora tenemos la subley, la epigénesis. Esta palabra viene de epi, sobre, y génesis, generar, construir. Eso significa que podemos construir un mundo superior teniendo como base el que tenemos. Si quiero construir una casa, primero coloco los cimientos y luego la edifico. Si quiero, por ejemplo, entender la matemática, tengo que comenzar con textos elementales de aritmética y hacer los ejercicios hasta que los comprenda, para luego profundizar cada vez más. Si no sé absolutamente nada de pulsar un instrumento musical y quiero ser músico, debo asir un instrumento, tratar de buscar quien me explique los mecanismos de ejecución del mismo y esforzarme día tras día por ejecutarlo. Si me esfuerzo intensamente, es inexorable que llegaré a tocar ese instrumento con más o menos destreza. Y si sigo esforzándome más y más, lo mínimo que puedo esperar es que en alguna futura encarnación llegue a ser un virtuoso en ese campo. La epigénesis nos permite llegar a obtener lo que queramos en cualquier campo del humano existir, si nos esforzamos diligentemente en ese camino. Por eso yo expreso que uno sabe a lo que uno se dedique. A lo que uno se dedica, de eso sabe. Es interesante eso. Y lo que más el conocimiento y la experiencia se tiene es por la práctica. La práctica. Por eso dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. La práctica, la experiencia y también el otro axioma que la práctica hace al maestro. En todos los campos. A lo que uno se dedique, de eso tiene que saber. En un principio uno es un poco torpe mientras va desarrollando habilidades. Y a través de la repetición, que es la nota tónica del cuerpo vital, se van desarrollando esas aptitudes. Siempre y cuando tengamos buena actitud de hacer las cosas. Porque si las hacemos con desgano, no vamos a descollar jamás en lo que hacemos. Entonces, en lo que hagamos, descollemos en lo que hagamos. No importa el trabajo humildito que sea de operario o lo que sea, o cualquier trabajo.
Esforcémonos por hacerlo cada día mejor, mejor, mejor y descollemos en lo que hacemos, porque uno llega a la maestría en lo que uno hace. Y así puede llegar a la maestría en lo que uno quiera lograr haciendo. Para lograrlo tenemos primero que obtener el conocimiento, investigando, meditando, aprendiendo, trabajando internamente y luego esforzándonos a través de la repetición. Una persona que quiere aprender a tocar un instrumento musical, si no practica todos los días por lo menos una hora, por lo menos, nunca aprenderá. A los que les gusta aprender los idiomas, los instructores de idiomas dicen, debe por lo menos dedicar una hora diaria sin falta a estudiar el idioma que quiere aprender. Es ese esforzamiento permanente. Y como también lo digo, el secreto de la evolución es un esforzamiento permanente. Por eso debemos estudiar y analizar la vida, no creer, sino meditar y a través de la meditación obtener sabiduría. La meditación proporciona sabiduría. Quien medita se torna sabio. Educe de lo interno la experiencia de las edades que ha acumulado a lo largo de eones, es decir, sin números encarnaciones en millones de años. Además, la meditación nos pone en contacto con la supraconciencia, la conciencia cósmica, el reservorio de toda la información pasada, presente o futura que puede existir. Todo está allí, en la luz astral. Todo, absolutamente todo, de allí los grandes sabios derivan sus conocimientos. ¿Cómo lo hacen? A través de la meditación. No significa que el sabio tenga que sentar allí entonces estático todos los días. No. Él reflexiona, imagina esa ley que quiere descubrir, ese aparato que quiere formar, desarrollar, fabricar. Imagina, se interioriza, se abstrae, cierra los ojos y por dentro está viendo, porque imaginar es ver. Está viendo con los ojos de su ser interno, está viendo aquello. Está meditando. Está meditando. De manera que meditar no significa únicamente sentarnos con los ojos cerrados sin pensar en nada, que eso no ayuda, eso no nos lleva a ninguna parte, salvo que tenga un entrenamiento ya de décadas por parte dirigido por un instructor, por un maestro, el cual al principio le da una semilla para la meditación. Es decir, le da un tema, le enseña unas prácticas especiales. Y con el tiempo ya lleva tantas décadas que esa persona entonces se abstrae. Allí sí, en la ausencia de todo el entorno y sin imaginar nada. Simplemente allí, en donde el espíritu tiene su habitación, su morada, en la oquedad del hueso frontal. Él no vive en el entrecejo, él habita aquí. Entonces, esa persona se abstrae allí. Y solamente comulga con el aliento cósmico, el alma del mundo, Dios, la vida universal. Allí solamente alentando, respirando muy suave, muy quedo. Allí a la espera, como el pordiosero que está a la espera de la mesa del potentado a que de pronto le lancen un mendrugo, o a la puerta del potentado esperando a ver si le lanzan una moneda. Allí a la espera. Y de esa manera van logrando la iluminación que logran todos estos monjes en su trabajo ya al final de su encarnación. Mientras tanto han ido desarrollando una gran cantidad de cualidades y de facultades a través de otras prácticas, pero finalmente buscan la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es la comunión consciente con el alma del mundo, como lo logró en su momento Buda y otros pocos seres llamados Budas, de los cuales no se sabe mucho. Teniendo en cuenta que el esoterismo, la ciencia esotérica, no reconoce en ese nivel tan elevado de la conciencia búdica, porque Buda no es una persona, sino que es un estado de conciencia, no reconoce que los lamas, por ejemplo, como el Dalai Lama, etcétera, que ellos sean Budas. Para ellos,
para ellos, sí, ese es su Buda, es un iluminado. Pero desde el punto de vista esotérico estamos hablando de seres de una elevación incalculable, una excelsitud que no alcanzamos con nuestra pobre inteligencia a comprender cómo estos seres comulgan con el logo solar y con la vida cósmica, comprendiendo los más intrincados y profundos misterios y secretos del cosmos. Newton logró el conocimiento de la física. Posteriormente, reencarnado como Einstein, logró convertirse en el más avanzado de los cerebros pensantes. Reencarnato. En el más avanzado de los cerebros pensantes del planeta en el campo de la matemática y de la física. Él dejó un conocimiento excepcional. Que es la ley de la relatividad, el conocimiento del espacio, del tiempo, del magnetismo, de todas estas leyes fundamentales de la naturaleza, pero en su aspecto macro. La física ha deducido que la edad del universo es de unos 13.800 millones de años, del universo actual. No saben si hubo uno antes, si habrá uno después, si esto durará eternamente o finalizará. Todavía siguen debatiendo todos los físicos teóricos y todos los matemáticos con sus fórmulas, debatiendo qué podría suceder. Pero se conoce esto de la cosmogénesis del universo gracias a la teoría de la relatividad del señor Einstein. En la actualidad, a esa física macro, la del universo, la relativista, se le está vinculando la teoría cuántica, lo del infinitamente pequeño. Y en este momento los físicos actuales, los físicos teóricos y los matemáticos que estudian la cosmogénesis, la cosmología mejor, cosmología, ellos han llegado a la conclusión que si no se logra buscar unas fórmulas que logren amalgamar la física cuántica, la física lo infinitamente pequeño, que es lo de las partículas atómicas y subatómicas, fórmulas que logren armonizar lo infinitamente pequeño con lo infinitamente grande, teoría de la relatividad, no será posible discernir muchas cosas en el universo y entre ellas ese hipotético comienzo. Hay físicos que dicen que comenzó en ese momento, otros dicen ¿y por qué? ¿Por qué no puede haber una preexistencia? Otros dicen ¿y por qué no puede haber, así como hay un Big Bang, haga un Big Crunch y sucesivamente? En este momento están reinventando las teorías cosmológicas que estuvieron de boga hace 100 años, hace 80 años, hace 50 años, y que las habían echado por la borda porque todo se había vuelto relatividad. Hoy en día dijeron, no señor, tiene que haber algo. Ese 95% ignoto del universo, la materia oscura y la energía oscura, porque el universo solamente, según la ciencia en todas sus investigaciones, solo el 5% del universo material es parte de esa infinita materia que no se puede ver, pero que está allí. Y van bien encaminados según el esoterismo. Si van a buscar por el lado de la física cuántica, la física de partículas, están bien orientados hasta que finalmente entremos en 1 o 2 siglos a la tecnología que permita no solo observar, sino también medir, cuantificar los éteres, la contraparte sutil del mundo físico y del universo material. Allí se encuentra escondido todo el misterio del espacio, del tiempo, del magnetismo, de la electricidad y de todo cuanto existe, según las enseñanzas esotéricas, y eso lo podemos estudiar en la Doctrina Secreta, volumen 1, Cosmogénesis. Einstein había encontrado el conocimiento, ese conocimiento que él derivó, lo obtuvo de la escuela esotérica y Rosacruz.
sus familiares dicen que él mantenía siempre en el nochero al lado de la cama, mantenía el volumen 1 de la doctrina secreta, Cosmogénesis. Además, él era judío, por lo tanto tenía que ser cabalista. Y la cábala también penetra, bucea profundamente en los misterios del espacio-tiempo. El Zohar es un estudio de cosmogénesis y viene desde el macro, desde el cosmogénesis hasta llegar al micro ser humano. Como la energía que dio origen al universo es la misma energía que da origen a cada uno de los seres humanos. Allí donde duerme esa piedra. Einstein había encontrado su conocimiento en el campo esotérico, así como lo hizo Mozart, Haydn, Beethoven, Wagner y muchos otros que abrieron su conocimiento en el campo esotérico. Todos estos científicos teóricos griegos, Leucipo, Demócrito, todos estos antiguos, ellos derivaron su conocimiento en un templo iniciático. De manera que no es casual que haya sido así, que los más grandes seres de la historia hayan sido esoteristas, ocultistas, místicos, espiritualistas, que hayan sido iniciados en estos misterios sagrados. Estas son las enseñanzas que han practicado miles de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Si estas personas que han derivado del conocimiento de los esoteristas de todos los tiempos han llegado a inmensas alturas en el campo moral, científico, artístico, filosófico y espiritual, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros si son las mismas enseñanzas que ellos siguieron? Lo que determina nuestra conducta no deben ser los dogmas que cristalizan la conciencia, ni la creencia pasiva de lo que nos digan los demás. Depende únicamente de nosotros el objetivar los hechos, analizarlos adecuadamente, verificarlos en nuestra vida diaria, práctica, buscar el pro y el contra de todas las cosas que vamos aprendiendo para llegar a conclusiones adecuadas y seguir el derrotero que nos hemos marcado. Eso es filosofía Rosacruz. Voy a leerles un par de poemas que publiqué en esa vez puesto. Todas estas cosas son conferencias públicas, orales, que dábamos hace 30 años o más, que fueron transcritas por estudiantes de la escuela. Entonces aquí habíamos adjuntado un par de poemas. Este dice así: causalidad. Es inútil eludir el karma, las leyes de la vida contrariar. Olvidas que en lo interno de tu alma podrías a tu ego defraudar. No destruyes el ritmo de la vida. La estada en este plano es pasajera. Si tu voz interna no es sincera, ¿no tendrías acaso otra caída? Ya bastantes dolores no ha tenido esa chispa divina que es tu ego. Esa chispa divina que has sentido por eones, el amor de un ilímite universo. Despierta, Dios hombre. No dejes que los tiempos sean perdidos. Despierta, prohombre. Ya sabes que en ti existe un hombre Dios. Y esta que se llama evolucionar, porque están relacionadas con el tema que hemos estudiado antier, ayer y hoy. Evolucionar es adquirir conciencia. Evolucionar, amor. Evolucionar es sentir la esencia de una vida sin temor. Reencarnar es ley de vida. Reencarnar es ley de amor. Reencarnar es sanar la herida de muchas vidas en error. No es karma el sufrimiento, ni es karma el dolor, tampoco es karma la alegría. Pero el karma sí es el resultado de la acción. La epigénesis nos hace creadores. Ella nos ayuda a mejorar, a caminar conscientemente en la vida y sin maldad. Ahora vamos a entrar en nuestro estudio a otro tema de naturaleza, el Rosacruz, que se llama el cultivo del magnetismo. Esta fue una conferencia que ofrecimos en 1998, más o menos ayer. Muchos de ustedes no habían nacido aún. Para el ser humano en evolución,
Es de una importancia incalculable el cultivo de la conciencia y de la sensibilidad, pues somos un vórtice bioelectromagnético accionado permanentemente por el ser psíquico, por el ser anímico, por el ser moral, por el espíritu interno. Somos el resultado de la condensación de las energías cósmicas llamadas por los Rosacruces el alma del mundo, que usualmente se le da la denominación de Dios. Entonces ya saben, las religiones llaman Dios, la ciencia le llama la energía cósmica, los filósofos le llaman conciencia. Le estamos dando nombres genéricos a algo que nadie puede ni podrá comprender jamás, ninguno. Los Rosacruces le llamaban el alma del mundo, los medievales Rosacruces llamaban el anima mundi, anima, la energía que anima al mundi, al cosmos, al universo. Los cabalistas le llaman En Sof, sin imagen, con la no cosa. Los sabios del Transhimalaya le llaman lo absoluto. También le dicen aquello. ¿De dónde proviene todo? De aquello. ¿A dónde regresará todo? A aquello. Los ascritistas le llaman Mula Prakriti. Mula, más allá de Prakriti, la materia. También le llaman para Brahman, lo que está más allá, más allá de Brahma, el creador, el hacedor de todo cuanto es. Esto es un poco complicado, porque entonces estamos hablando de esa conciencia indiferenciada, lo absoluto, a quien podríamos llamar el Padre, como para ayudar un poco a nuestra comprensión, sin atrevernos a decir que comprendemos. Se polariza en su bien amado, su unigénito, que la religión cree que es Jesús, a quien se le da el nombre esotérico oriental de Anupadaka, el nacido por sí mismo, el sin padre y sin madre, y que los primeros versículos del Evangelio de Juan dicen que es el verbo. En principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho sería hecho. En él estaba la vida, estaba. La vida que ahora está manifestada, evolucionando. Estaba, ¿qué? Latente. Nosotros, nuestras chispas divinas, espíritus originales. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecieron, mas las tinieblas no le comprendieron. Y la ciencia expresa que en ese momento precósmico hubo un destello que no alcanzamos a imaginar, un destello lumínico, en aquella accionar en donde el espacio, el tiempo, la materia, la energía y todo surge en un resplandor extraordinario y en una 30.000 millonésima de segundo. ¿Saben qué es un segundo? Uno. En una 30.000 millonésima de ese tiempo se expandió toda la materia y la energía, se expandió para formar el universo. Estamos hablando de lo que la ciencia imagina. Y según la teoría de la relatividad einsteiniana, entonces el espacio está constantemente creciendo, dilatándose en todo sentido. Obviamente uno dice, pues, y si no había nada, ¿para dónde se dilata? Es decir, entramos en estados que son incomprensibles, pero que todo esto lo estudia el esoterismo. Todo lo estudia el esoterismo de una manera un poco más asequible a nuestra comprensión y en donde se cumple rigurosamente el conocimiento esotérico entregado hace miles de años, cómo calza perfectamente con el conocimiento científico que en el día a día van develando un poquito más de esos aspectos del cosmos.
Todos los cuerpos en la naturaleza tienen más o menos la posibilidad de fijar algún tipo de energías. Así, algunos elementos que de alguna manera son de naturaleza magnética, es decir, imanes, cuando reciben un fuerte impacto, un golpe, pierden su cualidad magnética. Entonces hay elementos que tienen cualidad magnética, al golpearse pierden el magnetismo, como si hubiera muerto ese mineral. Y la ciencia esotérica dice, efectivamente, los minerales pueden morir, pueden fallecer los minerales. Y uno dirá, pero ¿cómo así va a fallecer un mineral? Claro, el mineral es el cuerpo físico de una mónada divina. Por ahora solamente tiene un cuerpo físico, no tiene nada más. Pero subyace en la inteligencia universal su mónada, que es la que permite la existencia, manifestación y cohesión molecular de esa materia que constituye ese cuerpo. Y esos cuerpos pueden entonces perder esa cualidad y disgregarse. Y los científicos han ido encontrando esa situación extraña, tan extraña como esta. ¿Por qué? Determinados cuerpos que se imantan, que no son animales naturales, como la magnetita, que es un mineral natural, porque aquellos que se imantan artificialmente pueden, algunos de ellos, perder su cualidad magnética. Asimismo, los seres humanos podemos perder nuestra cualidad magnética por un impacto de naturaleza emocional o que afecte nuestro sensorio, la armonía interior. Se puede destruir la armonía inherente, el magnetismo del ser humano, y decimos que se ha tornado amagnético. Miremos que hay personas de naturaleza magnética y personas no magnéticas o amagnéticas. La persona magnética es agradable, es atractiva, atrae, la gente le gusta conversar con esa persona, le gusta su compañía, disfrutan siempre con ellos, son magnéticos. Y hay personas desagradables que uno no lo soporta y uno dice, no, es que no, me cae maluco. Unos son pedantes, orgullosos, soberbios, vanidosos, emotivos, irascibles, agresivos, coléricos, obscenos, de malos modales. Esos son amagnéticos. No se han cultivado en el campo interno. Tenemos la posibilidad de acumular una mayor o menor cantidad de magnetismo, que es el resultado de nuestra vida interior, que está en directa relación con nuestro ser psíquico, con nuestro ser anímico y moral. Alguna vez le preguntaron a un instructor que por qué no le explicaba qué era magnetismo. Le pregunta al discípulo. El instructor inmediatamente le responde, bondad es magnetismo. Y con eso le respondió todo. La persona bondadosa, altruista, cariñosa, deferente, dulce, es una persona agradable, es magnética. Y quien no tiene esas cualidades es amagnético. Enseña la ciencia que el planeta tiene una cualidad magnética porque ha acumulado a lo largo de miles de millones de años de evolución las energías electromagnéticas de lo cósmico, gracias a que en el núcleo de la Tierra se encuentra un inmenso volumen de hierro y níquel. Es lo que dice la ciencia. El núcleo planetario es hierro y níquel fundidos debido a las altísimas presiones y temperaturas. Entonces está fundido. Y ahora la ciencia está diciendo que ese núcleo de ferroníquel está girando más rápido a destiempo de la Tierra. Ellos sabrán por qué lo dicen. No sé por qué. Entonces, ese núcleo de la Tierra le da la característica magnética al planeta. Esa capacidad que tiene de atracción y de soportarnos y de mantenernos aquí, asidos a su superficie.
Pero no es el planeta en sí mismo el magnético, ni es el ser humano en sí mismo el magnético. Son los elementos materiales presentes en estos cuerpos los que son magnéticos per se. La Tierra en su movimiento de rotación en 24 horas y de traslación en 365 días, algunas horas y minutos. Tiene la posibilidad de fijar las energías del Sol y del cosmos. El Sol, que es una estrella de naturaleza electromagnética. El Sol es electromagnético. Electromagnético. Él, con su portentoso campo electromagnético, mantiene la armonía de las esferas, de los mundos que están girando en su derredor. Pero la energía del Sol no depende totalmente de él en sí mismo. La obtiene con su movimiento de rotación alrededor de su propio eje durante 28 días terrestres. Y de su movimiento de traslación alrededor del cinturón zodiacal en 25.858 años terrestres. Otro momentico. Esto lo tengo que organizar para subirlo a las páginas. Y además, en ese movimiento que tiene el sistema del Sol con su sistema alrededor de la galaxia, en unos 250 millones de años. Todo es movimiento, nada está quieto, nada está estático. Jamás estamos en el mismo sitio, jamás. Uno piensa, pero yo estoy aquí hace 40 minutos. Sí, aparentemente. Pero el planeta se ha movido sobre su eje. El planeta se ha movido alrededor del Sol. El Sol con todo el sistema solar se ha movido por el cinturón galáctico y también por el cinturón zodiacal. Y la galaxia se está desplazando con todos estos cientos de miles de millones de sistemas solares alrededor del espacio-tiempo también, alrededor de otras galaxias para formar los clústeres de galaxias. Cientos de miles de millones de trillones de galaxias girando alrededor de un gran núcleo que se llama el clúster. Y estas a su vez girando, quién sabe, alrededor de qué. Y el Sol en su movimiento de traslación depende de un centro de más poder, el Sol llamado Sirio, de la estrella del Canis Mayor. Sirio, alrededor del cual, de Sirio, que es un logos, todos son logos cada vez mayores. El logos Sirio, una estrella de primera magnitud por lo ingente, lo gigantesca que es. Ella, alrededor de Sirio, que también están actuando 7 sistemas solares análogos a nuestro sistema solar. Y Sirio con estos 7 sistemas solares, porque todo es septenario, lo volvamos. Alrededor de otros soles más grandes, como Arcturus. Y estos ya alrededor de ese centro galáctico, el agujero negro, el punto de conciencia suprema de este sistema galáctico, de la galaxia. A su vez, Sirio acumula tan poderosa energía del alma del mundo, de la vida cósmica, de lo divino, energía cósmica que es llamada también anima mundi, porque es la energía que anima al universo. En una galaxia, las energías del alma del mundo se convierten en luz astral. Entonces, desde el punto de vista esotérico, tenemos desde ese primum mobile, que lo llamamos alma del mundo, que es lo mismo que decir Dios o el Ensof o aquello, para Brahman, Mula Prakriti, etc. El alma del mundo va progresivamente densificando su accionar en estratos cada vez más y más objetivos. Entonces se condensa de el alma del mundo, el anima mundi, en luz astral. El anima mundi es en la que está inmerso todo el universo. Todo cuanto existe en el universo está inmerso en el alma del mundo, como los peces inmersos en el océano. Pero en cada galaxia, el alma del mundo se densifica
adquiere algún tipo de cualidades, de características, y se llama luz astral, la luz de los astros. Y ella circula por todos los soles, es decir, por todas las estrellas, por todos los sistemas solares, porque cada estrella es un sistema solar. Y se acumula esa luz astral, es modificada por los mismos soles en sus movimientos y por los planetas en sus movimientos dentro del sistema solar. Entonces los soles acumulan esa energía como electromagnetismo, la luz astral como electromagnetismo. Los planetas la acumulan como magnetismo mineral. Y en nuestro planeta, que no sabemos de ningún otro planeta del universo, porque aunque todo es vida según se nos enseña, no podemos divagar de cosas que no sabemos. En nuestro planeta, ese magnetismo mineral planetario se convierte en magnetismo que actúa en los coloides de los vegetales, ahora veremos cómo, que actúa en los animales, también en sus coloides, en sus elementos químicos orgánicos, que actúa en los humanos a través del hierro o fierro que tiene la sangre, para formar la molécula de hemoglobina. Vamos a ver eso. En una galaxia, las energías del alma del mundo se convierten en luz astral, es decir, la luz que imanta los diferentes astros, que son los soles. Estos, a su vez, habiendo fijado algo de aquella poderosa energía, tienen la cualidad de entregarle a los planetas que están evolucionando dentro del orbe de su sistema solar, permitiendo que la luz astral se acumule en cada uno de los planetas, convirtiéndose en magnetismo mineral, si es de naturaleza mineral, como lo son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Los demás son gaseosos. Allí, de todas maneras, el magnetismo, la luz astral, actúa en los elementos químicos que preponderen en esos globos gaseosos, como Urano, como Neptuno, como Saturno, como Júpiter. Plutón no, Plutón es de naturaleza mineral. Es el magnetismo que se observa en algunos elementos minerales, pero que proviene en su grado más sutil de las energías cósmicas. Desde el punto de vista de la ciencia física, solamente 5 minerales terrestres, que los tenemos objetivamente acá, porque terrestre no hay nada, todo viene de las estrellas moribundas y de las estrellas de neutrones que han fallecido. Hay 5 minerales que tienen esa característica de ser facilitadores de la fijación del magnetismo. Tales son el hierro, el níquel, el cobalto, el oxígeno y el fósforo. Son elementos susceptibles de ser magnetizados, mas no son elementos magnéticos en sí. Los magnéticos solamente es la magnetita. Los demás son inducidos, estimulados a que se convierten en cuerpos magnéticos. Y tenemos las llamadas tierras raras, que son otra serie de minerales muy escasos, como el neodimio, del cual se sacan imanes potentísimos. Es decir, la ciencia ha ido obteniendo poco a poco conocimientos de elementos químicos, los cuales tienen la posibilidad de ser magnetizados, de desarrollar cualidad magnética. ¿Qué es magnetismo? Atracción. Atracción. ¿Y qué es el magnetismo? Es el movimiento de los electrones. Los campos magnéticos generan movimiento electrónico. Y al contrario, el movimiento de electricidad genera campos magnéticos, como el uno se muta en el otro y el otro en el uno. Y ambas son de las 2 fuerzas más importantes en el cosmos, de las 4 fuerzas más poderosas. Electricidad, magnetismo, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte. Las 4 fuerzas de la naturaleza, que ahora intuyen una 5ª fuerza, pero no se atreven todavía a explicar, a saber exactamente qué es. La intuye la ciencia apenas. Los vegetales, animales y humanos fijamos relativamente algo de hierro que se encuentra en la naturaleza. Las plantas asimilan el hierro directamente en su proceso alquímico metabólico, ya lo explicamos ayer o antier, transformando las sustancias químicas en coloides, coloide del griego colé, pegamento, sustancias mucilaginosas que han sido trabajadas por la vida vegetal derivando de los minerales de la tierra. Fijan los minerales que se encuentran disueltos en agua, ¿no? Son sales minerales, sustancias diluidas, y las asimilan
y las convierten en coloides, pegamentos. Entonces uno dice que la espinaca tiene mucho hierro, que las lentejas tienen mucho hierro, y que el banano tiene hierro, y que etc. Eso ya lo dijimos esta semana. Esa es la manera como empieza poco a poco el alquimista vegetal a transformar la materia mineral, materia vegetal orgánica, para nutrir al animal y al ser humano. Por eso el reino más importante es el vegetal, porque los animales y los humanos nos nutrimos de los vegetales. Y porque los vegetales constantemente están mutando el dióxido de carbono a la atmósfera y liberando oxígeno para que tengamos nuestra vida diferenciada, siendo el oxígeno la vestidura del aliento, del alma del mundo, el aliento de la vida cósmica. El oxígeno que inhalamos, y ahora lo veremos, es solamente parte de la única realidad del alma del mundo. Que la ciencia desconoce esto, claro, pero es un poco, es un proceso. La ciencia es maravillosa. Investiga, disciernen, meditan y van encontrando una cantidad de cosas y cada vez se va profundizando más y más y más y más y más en un proceso que no tendrá fin. Entonces las plantas transforman los químicos en coloides, luego los animales y los humanos consumimos vegetales, especialmente aquellos ricos en hierro, lo que permite que el organismo fabrique una molécula en la sangre llamada hemoglobina, la que fija el oxígeno, el que a su vez, a través de la respiración, atrae el aliento de la vida universal. Pensamos que únicamente el oxígeno que hay en el ambiente y otros gases que no son absorbidos por el organismo y que son de igual forma inhalados, es lo único que penetra por las fosas nasales, pero es mucho más. Entonces, el aire planetario, que se llama el oxígeno, que no es oxígeno solamente, el aire, los gases que nos rodean, que inhalamos, tiene un 75% de nitrógeno. Tiene 15-20% de oxígeno. Miren que es menor la cantidad. Y tiene un 5% aproximadamente de otros gases nobles y dióxido de carbono y otras cosas. De manera que, digamos que el 80% de lo que penetra, así sale. No lo utilizamos por ahora. Según las enseñanzas esotéricas, con el decurso de los siglos y de los milenios, ese 75% de nitrógeno atmosférico servirá para nutrirnos. Ya no tendremos que consumir más alimentos, porque probablemente la tierra ya no podrá soportar los cultivos, pero ya habremos mutado, evolucionado a un tipo de respiración diferente a la que tenemos ahora. Y tendremos un mecanismo psico y fisiológico que permitirá fijar el nitrógeno para transformarlo en proteínas, porque las proteínas están constituidas básicamente de nitrógeno. Obviamente, nitrógeno con carbono, con oxígeno, pero básicamente las proteínas son nitrógeno, lo que llaman las sustancias azoadas, nitrógeno. El oxígeno tiene la cualidad de fijar el aliento de la vida cósmica y de imantar todas las moléculas de hemoglobina, llenarlas con magnetismo cósmico, de imantar las moléculas de hemoglobina, que es lo que la característica de nuestra sangre roja, que se encuentran en la sangre y por ende generar un campo bioelectromagnético gracias a la constitución morfológico-anatómica formada por el esqueleto, nervios, ramales nerviosos, músculos, etc. Entonces lo dijimos también hace unos pocos días, cómo nuestro organismo está constituido. Yo no sé si ustedes en las tardes les di de ejemplo del inducido electromagnético, que tenemos una barra de hierro o de acero, que le colocamos un alambre, que se le coloca electricidad y entonces esa barra queda imantada. Apenas le coloca electricidad, queda imantada y atrae cuerpos de naturaleza férrica. Bueno, nosotros somos así. Imaginemos que los huesos del esqueleto es la barra de hierro. Son los tubos, porque son tubos realmente, porque son huecos, a excepción de los huesos planos. Y que esos tubos, ellos están recorridos, ¿por qué?
están recubiertos por la masa muscular, los músculos, e inmerso entre los músculos se encuentran tendones y ligamentos, e inmerso entre todos ellos se encuentran vasos sanguíneos, linfáticos, venosos, arteriales, y mucho más se encuentran también inmersos los ramales nerviosos por doquier, y que esos ramales nerviosos transportan 0,85 milivoltios, electricidad, y que el movimiento de electricidad, a través de un campo inducido, como es el ejemplo de la barra de hierro y el alambre para formar un electroimán, que es la base de la electricidad básicamente actual y de la corriente alterna y estas cosas. Entonces, en nosotros, esa circulación de electrones, electricidad por los nervios, en este inducido formado por los huesos, los músculos, nervios, tendones, vasos sanguíneos y mil cosas más, se forma un campo magnético. ¿Y por qué? Porque tenemos hemoglobina, y la hemoglobina es hierro. La molécula de hemoglobina tiene hierro, está constituida en su centro por un átomo de Fe, hierro. Entonces, por eso nosotros nos imantamos constantemente con las energías cósmicas a través de la respiración. Es maravilloso ese proceso. Pero debemos y podemos incrementar nuestro potencial magnético como los grandes seres. Y eso es lo que venimos a aprender aquí. Y vamos a seguir entonces con nuestro estudio. Leamos medio parrafito más. Así, el ser humano se convierte en un vórtice bioelectromagnético y entre mayor cantidad de energía pueda acumular esa persona, mayor posibilidad de actualizar sensibilidad y conciencia, que es la finalidad ultérrima de la evolución. Ahora que dejamos allí, ahora sí ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios, y hasta donde estemos en capacidad de responderlas, con mucho gusto trataremos de hacerlo. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Bueno, aquí hay una pregunta del hermano Gabriel Correa. Dice, ¿cómo se puede convivir en el trabajo con una persona amagnética? Eso se llama tolerancia. Comprende uno que ese es el nivel de evolución de esa persona. No da para más. Ese es su nivel. ¿Qué hace uno? Tolerarlo. Si uno ya es consciente de la situación, simplemente uno deja que circule el aire entre uno y ellos y listo. Así es absolutamente en todo. La tolerancia es comprensión. Y si a esa tolerancia le añadimos el amor, la bondad, saber que ese es su nivel de evolución, saber que ese hermanito está con un infierno interno que ni siquiera él mismo puede comprender. Entonces, mandémosle amor a esa persona. Desde nuestro corazón, imaginemos luz dorada que llega al corazón de esa persona, al chakra corazón, y luego le inundamos todo su ser, su cabeza, su cerebro, su cuerpo áurico, y le deseamos todos los días que lo vemos. Le decimos con la lengua del pensamiento, hermano, que la paz sea contigo. Y uno se lleva la mano así, como queriendo sin querer al pecho, como que se va a rascar de pronto una pulga que le está picando. Entonces uno le dice, hermano, que la paz sea contigo, lo dice con la lengua del pensamiento y le envía amor, luz dorada. Gracias. Otra pregunta. Sí, el hermano Juan Mejía dice, usted habla de una quinta fuerza sugerida por científicos. Si todo en la naturaleza es dual, ¿es posible que aparezca una sexta fuerza como complemento? Y una séptima. Sí, señor. Una sexta y una séptima. Porque son 7 la vibración etérica de los taduas, la vibración del éter, que es lo que constituye la materia y la energía oscura, como ya lo hemos estudiado. Al igual que la ciencia, al principio, antes de Einstein, decían que existía solamente largo, ancho y profundidad. Einstein llegó y dijo, hay 4. La otra es el tiempo. Y la ciencia está intuyendo que tiene que haber más. Hay unos que dicen que probablemente hay 5, 6. Incluso han llegado los físicos teóricos a pensar que son 10. Todos los que piensan de esta manera es porque están leyendo la doctrina secreta tomo 1. Pero no nos metamos en esas cosas tan profundas. Otra cosa, gracias.
Sí, el hermano Gonzalo Orozco dice, si entre más bondad la persona es más magnética, pregunta, ¿bondad y caridad es lo mismo? Gracias. El Señor Jesús, el ser más magnético que haya pisado la faz del planeta Tierra, dejó esta frase: yo soy vosotros y vosotros sois yo, en el espíritu de caridad y amor que es Dios. Es un mantra. Es un mantra en forma de oración. Y se enseña a los estudiantes que cuando tengan que ir a una entrevista, ofrecer una conferencia, enfrentarse de alguna manera a otras personas, entonces uno antes de iniciar dice eso. No hay necesidad de que los esté viendo, ¿no? Con la imaginación es suficiente. No hay necesidad de ver al entrevistador, ¿no? Con la imaginación es suficiente. Si es una persona, uno con la lengua del pensamiento, haciendo el toque magnético de amor en el corazón y irradiando la luz dorada, le dice: yo soy tú y tú eres yo, en el espíritu de caridad y amor que es Dios. Y ya hicimos magia, y cuando entremos hemos saeteado la luz astral con armonía, y eso llega rigurosa e instantáneamente a la persona, aunque no la hayamos visto jamás, ni sepamos de quién se trata. Ya la persona quedó saeteada con armonía. Le dimos un toque crístico. Y esa persona hará todo lo posible por ayudarnos hasta donde él pueda. Hasta donde él pueda. De igual manera, si vamos a enfrentarnos a un auditorio, hay personas que aún sufren de pánico escénico. Simplemente antes de entrar, uno dice: yo soy vosotros y vosotros sois yo, en el espíritu de caridad y amor que es Dios. Se hizo un acto mágico. Ensáyenlo y después me cuentan. Otra cosita. La hermana Cecilia Garrido dice, ¿a qué se debe que cuando uno toca a veces a una persona le pase un corriente, le da como un chispazo? Bueno, físicamente es un proceso de electricidad estática que se da especialmente en las zonas meridionales y septentrionales, ¿no? Se da en aquellos países en donde hay estaciones, debido a la ropa que se usa ropa que se carga eléctricamente, estáticamente, de electricidad estática, mucha lana y muchos abrigos aislantes que fabrican hoy en día, todos estos plásticos y todas estas cosas, son aislantes. Entonces se va acumulando en la periferia, se va acumulando electricidad estática. Y al tocar a una persona, salta la chispa y qué corrientazo, o va a tocar el carro, o va a tocar una puerta, cualquier cosa metálica y ¡tum!, el pringonazo. Eso no se da en el trópico. Otra cosa. Hay una última pregunta. Si alguien más quiere hacer preguntas, por favor, váyanlas escribiendo para que alcancemos el hermano las alcance a responder, yo las alcance a leer. La hermana María Elena Mondragón dice, ¿son recomendables las transfusiones y donaciones de sangre o de órganos? Bueno, aunque esto ya lo hemos respondido en las semanas anteriores. Hemos dicho, uno es el miraje esotérico y otro es la parte del amor que uno tenga por prestar un servicio. El miraje esotérico. La sangre es el vehículo del ego, del espíritu. La sangre, debido a su naturaleza férrica, es muy magnética. La sangre acumula la experiencia y la memoria de su poseedor. Siendo la sangre algo tan delicado, y que por eso la Biblia hace referencia a que cuidado con la sangre, y en eso se basan los testigos de Jehová, a no aceptar transfusiones. Y los órganos, los cuales son inundados por sangre permanentemente, obvio. Todos ellos, tanto los órganos como la sangre, contienen todas las imágenes, emociones, sentimientos, instintos, etcétera, de su poseedor. De manera que cuando se hace transfusión o cuando se hacen trasplantes de órganos, hay una lucha de personalidad entre la energía extraña del donante y la energía propia del receptor.
quien haya sido o quien sea de mayor carácter, de mayor voluntad en la vida, gana al otro. De manera que si el donante es de mayor fuerza psíquica, de mayor personalidad que el receptor, entonces el receptor tendrá un cambio emocional, anímico, mental, de costumbres, de sentimientos, etcétera, que no se le conocía antes. Esto ya lo expliqué hace algunas semanas. Expliqué, me demoré como media hora explicándolo, por eso hoy no vamos a profundizar tanto. Lo mismo sucede con los órganos. Por eso la ciencia ha encontrado una cosa muy rara. Y han dicho algunos médicos atrevidos, es decir, que se han atrevido a hacerlo, se han atrevido a decirlo, que les gusta esta parte esotérica, sin comprenderla, sin haberla profundizado, que quizás a través de los trasplantes y las transfusiones también se transfunde el alma, y que entonces queda en el fulano receptor, quedan dos almas o más almas, basándose en muchos casos investigados, en los cuales personas que habían recibido un trasplante, por ejemplo, o recibieron transfusiones, desarrollaron una serie de cualidades y de costumbres que antes no tenían. Les muestran el caso de una dama, por ejemplo, la cual necesitaba un trasplante de riñón para sobrevivir, ya estaba en sus últimas etapas por la nefropatía, daño renal. Entonces, alguien falleció, un accidente, y le colocaron el riñón. Resulta que la señora se recuperó su salud, una mujer joven, de 30 años quizás, y empezó a darse cuenta que tenía habilidades para la obra blanca. Ustedes saben que cuando se hace una construcción de una casa, la obra gris es la parte oscura, sucia, y la parte blanca es repellar y pintar y colocar pisos, todas estas cosas, azulejar, enchapar, etc. Tiene una habilidad que ella nunca la había tenido y le dio por hacer eso y lo hacía obsesivamente y lo hacía muy bien. Entonces ella dijo, bueno, esto que es tan raro. Averiguó quién había sido su donante, ¿no? Que falleció una persona fulano de tal, que vivía en tal parte, falleció en accidente de tránsito, fue hasta allá, a donde la persona vivió, a averiguar por él, 45 años el fallecido, y era una persona que se dedicaba a eso, a la obra blanca. Y hay otros casos de otras personas que después empezaron a tocar instrumentos musicales y cosas por el estilo. La razón es esa. Entonces, el esoterismo dice que en lo posible uno no debe ni dar ni recibir, ni sangre ni órganos. Pero como la enseñanza esotérica también tiene que decir todo como debe ser, dicen, el estudiante queda en absoluta libertad de hacer lo que crea más conveniente. Ahora bien, que tengo mi papá, mi hijo, alguien está en agonía y necesita sangre y es un tipo rarísimo y solo yo lo tengo. Pues en un acto de amor, yo le puedo dar la sangre a mi papá, a mi hijo, a la hermana. ¿Por qué no? O una persona que yo no conozco, pero está muriendo y yo soy el único que tengo ese tipo de sangre tan extraño. Y en un acto de amor yo le quiero prestar un servicio. Préstale el servicio. Eso queda en absoluta libertad de los estudiantes. ¿Qué otra cosa? La hermana Alba Yasmín López pregunta, buenas tardes, ¿el oro es magnético? Gracias. Bueno, el oro no tiene cualidad magnética desde el punto de vista de lo que se conoce como magnetismo físico, dentro de la física, pues. Pero el oro, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista mágico y espiritual, es altamente magnético. Es un elemento que acumula el magnetismo interno, el magnetismo espiritual, no el magnetismo físico, sino el magnetismo espiritual. Por eso se acostumbran a hacer talismanes de oro, de plata, de hierro, de cobre, de estaño. Todos tienen capacidad de acumular
magnetismo universal y magnetismo de una persona que tenga el poder para magnetizarlos, sin que ellos sean elementos magnéticos desde el punto de vista físico, es decir, que sean atraídos por un imán. ¿Algo más? Sí, señor. El hermano Zen dice, ¿me pudiera hablar, me pudiera explicar cuando en rituales de magia negra se sacrifican y toman sangre humana y de animales? Bueno, eso ya entra en terrenos de magia negra, como lo he dicho. Satanismo, vudú, orishas, todo esto. En todos ellos siempre hay algún tipo de actividad con sangre. Sangre de palomas, sangre de gallinas, sangre de animales mamíferos, sangre humana. Y en casos mucho más perversos, rituales de magia negra muy poderosa, donde se usa sangre humana con otros elementos. Entonces de esas cosas no vale la pena hablar, simplemente evitemos ese tipo de situaciones que lo único que nos va a traer es problemas, pero no me puedo poner a profundizar en ese tema aquí. ¿Algo más? Sí, señor. Bueno, hermano, una pregunta, hablando precisamente de eso. Existe la magia blanca, la magia negra, pero yo he escuchado que magia roja, que magia amarilla. ¿Eso es cierto o no? ¿Es blanco y negro y ya? Sí, hay diferentes tipos de magia. Hay magia gris, hay magia roja, magia blanca, magia negra. Hemos dicho, la magia es una sola. Depende de para qué se use o cómo se use. Entonces se llama blanca o negra o gris o roja. Blanca si es para el bien, negra si es para el mal, roja si tiene que ver con algún tipo de perversiones sexuales. Gris es cuando no es para dañar a nadie, pero sino que es para beneficiarse uno. No hablemos de eso Ah, ok. realmente. No vale la Sí, pena. tenía como la inquietud porque la escuché y no sabía de qué se trataba. Bueno, el hermano Alirio Marulanda dice, hermano Iván, a su palabra de bondad se le puede agregar la de compasión para una alta vibración del ser y así será la bondadosa compasión hacia todos los seres. Es un comentario. No entendí, pero estaba como bonito. Hermano Iván, a su palabra de bondad se le puede agregar la de compasión para una alta vibración del ser y así será la bondadosa compasión hacia todos los seres, según Vicente Beltrán Anglada. Ya, sí, Vicente Beltrán Grada, que es un angelólogo. Él se dedicó a estudiar muy especialmente la oleada débica, los ángeles y los elementales. Entonces la llamada oleada débica, los elementales, los espíritus de la naturaleza. Sí, él supo que la bondad y la compasión es lo único que nos pone en contacto con la oleada angélica. La única manera de tomar contacto con ondinas, salamandras, silfos, gnomos, hadas, etcétera, y con los ángeles, por supuesto, es la bondad y la compasión. Bien, gracias por ese apunte. La hermana Nieves García dice, hermano Iván, no tengo palabras para agradecerle toda la luz que nos está enviando en estos momentos tan duros que está pasando la humanidad. Con mucho cariño. No hay más preguntas, hermano. Muchas Bueno, gracias. pues muchas gracias. Los que nos puedan acompañar mañana, si Dios quiere, estaremos aquí a las 4 de la tarde. Hasta luego.